Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias que comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. La Unión Europea condena el lanzamiento de cohetes desde Gaza contra poblaciones civiles del sur de Israel. El ex jefe de la inteligencia militar israelí estimó que Irán intentará atacar blancos militares y estratégicos israelíes. En el acto en recuerdo del asesinato de Rabin, Gantz condenó la política de facciones actual y enarboló su espíritu conciliador. Vandalizado en Bogotá un monumento en forma de menorá mediante una esvástica pintada en su base. Estos son los titulares de hoy en estas noticias de Radio Sefarad, en las que en una segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. Hablamos ahora de la Unión Europea, que condenó el lanzamiento de más de una decena de cohetes desde la Franja de Gaza contra poblaciones civiles del sur de Israel e instó a encontrar una solución política para poner fin a la violencia. La batería antimisiles Cúpula de Hierro logró interceptar 8 de los cohetes palestinos. Un cohete explotó en una zona abierta, otro hizo impacto directo sobre una vivienda en la ciudad de Sderot. Los habitantes de la casa, un matrimonio de alrededor de 40 años y sus hijos, se habían refugiado en el espacio blindado de la vivienda al escuchar la sirena del sistema de alarma temprano color rojo, por lo que resultaron ilesos, no así el resto de la vivienda y los automóviles aparcados en las inmediaciones. En respuesta, la Fuerza Aérea Israelí atacó entre 13 y 15 blancos del ala militar de Hamás en Gaza. Bueno, la Unión Europea lo condena. Aquí se explica que primero hubo este ataque y luego hubo una respuesta. No así como en la edición dominical en papel del País, titulaba Israel bombardea la Franja de Gaza, y solamente a quien tenía ganas de leer el texto, que apenas tenía 2 líneas, ahí se enteraba uno de que en realidad estaban respondiendo a este envío o lanzamiento de misiles de forma indiscriminada contra poblaciones civiles en el sur de Israel, y todo esto acompañado de una foto del funeral porque hubo un muerto en estos bombardeos israelíes. Un funeral, realmente la foto, una composición de Caravaggio. Realmente lamentable que esto se haya convertido en una práctica habitual. Ese es todo el contenido de la noticia, lo que acabo de explicar. 2 líneas en las cuales lo más importante es el titular y la foto, que las víctimas son los palestinos, aunque sean ellos los que ataquen. Israel tiene un problema muy grande con Gaza ahora mismo, y es que siempre ha responsabilizado a Hamás de lo que ahí está sucediendo, pero en realidad este tipo de situaciones son las que dan a entender de que Hamás ya no controla la Franja de Gaza. Es decir, que hay allí una anarquía reinante, la gente se agolpa en la frontera con Egipto para salir del país, se dan luchas intestinas con grupos como la Yihad Islámica Palestina a las órdenes de Irán, grupúsculos de Daesh, etcétera, etcétera. También habrá, me imagino, que representantes de Al-Qaeda del norte de África, que también tienen bastante predicación en el norte de Egipto, en la zona del desierto del Sinaí. Es decir, que Israel puede responder, pero está respondiendo ante un enemigo bastante fantasmagórico, porque estas instalaciones militares a las que bombardeo pues realmente están prácticamente en desuso o están abandonadas desde el momento mismo que alguna facción militar en Gaza realiza un disparo contra Israel y saben que van a tener una réplica. Y allí, pues, los que caen, si caen, como dice la noticia del País, muere un civil. Ahora, uno se pregunta, en una zona como Hamás, donde hay un grupo terrorista que domina, ¿cómo se sabe quién es civil y quién no es civil? Es decir, ahí no hay un ejército regular, no hay gente que pertenece a una milicia identificable con uniformes o no uniformes. Todo el mundo es Hamás,
en la Franja de Gaza, porque Hamás pone a toda la población como escudos humanos. Y no me extrañaría que esté muerto, si no pertenecía a la organización, hubiera sido alguien que hubiera sido enviado para cuidar de estas instalaciones militares y decir si pasa algo. Y bueno, como fueron bombardeadas, pues le tocó a esta persona. Realmente es una situación que no admite muchas salidas más que la de siempre, es decir, un operativo militar que entre a matar gente y que calme los ánimos fogosos de los insurgentes o los milicianos o los simplemente terroristas durante un tiempo, hasta que se rearmen nuevamente con la ayuda de gente que internacionalmente hace la vista gorda ante la entrada de materiales que son utilizados para atacar a población civil a la Franja de Gaza. Desde luego, Israel hace todo lo posible por evitar que este tipo de materiales entren, y también Egipto. Pero no se puede descartar que hayan otras vías por las que, por ejemplo, Irán hace llegar los centenares y miles de misiles que cuentan en sus reservas estos grupos, que evidentemente no han entrado con el beneplácito ni de egipcios ni de israelíes. El ex jefe de la inteligencia militar israelí, el general retirado Aharon Zevi Farkas, estimó que Irán intentará atacar blancos militares y estratégicos israelíes, advertencia que se suma a la del jefe del Estado Mayor, el teniente general Aviv Kojavi, sobre la posibilidad de que la situación de seguridad derive próximamente en una guerra. El ex jefe de la inteligencia apuntó que un ataque contra Israel podría provenir desde los distintos frentes: Siria, Irak, las alturas del Golán por parte de Hezbollah y la Franja de Gaza por parte de la Yihad Islámica, y se refirió también a la influencia de la retirada norteamericana de Estados Unidos del norte de Siria desde el punto de vista de Israel. Hace unos días, Kojavi identificó la amenaza principal en el norte. Sí, la amenaza principal, pero ya vemos que en el sur, en la Franja de Gaza, sigue habiendo una amenaza, por lo menos para la población civil. Está bien que el alcance de los misiles de Hamás, que ya en la guerra del 2014 fueron lanzados contra Jerusalén y Tel Aviv, y algunos llegaron a esos puntos, pero la precisión de estos misiles es muy baja. Otra cosa es lo que almacena a centenares de miles el grupo Hezbollah, porque aparte de Hezbollah, no olvidemos que en estos últimos 13 años, desde la anterior conflagración, enfrentamiento con el ejército de Israel en 2006, pues aparte de hacer acopio de estos materiales, han luchado durante 8 años en la guerra de Siria contra grupos terroristas contrarios al gobierno, y por lo tanto han adquirido muchísima experiencia de combate, lo que los hace doblemente peligrosos, no solamente como lanzadores desde una distancia prudencial de material como son estos cohetes, que, como digo, son de mucha mayor precisión que los que tiene Hamás, sino que también son capaces, incluso de, si logran penetrar en territorio israelí, avanzar como si fueran casi un ejército regular. Han tenido todo el tiempo del mundo para formarse y han tenido también la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, aunque tengan dificultades políticas, por ejemplo, en Líbano, tras las manifestaciones callejeras del último mes, pues eso no quita que justamente en esas situaciones de presión interior sea cuando decidan, echar el resto y embarcarse en una aventura de tipo militar que podría poner a Israel en una situación de riesgo. Siempre detrás de todo esto, tanto de las amenazas desde la Franja de Gaza, como dijimos en la noticia anterior, muchas de ellas no solamente a través de Hamás, sino de grupos que responden directamente a Teherán, como Yihad Islámica Palestina.
y también por el norte, tanto por Líbano como por Siria, los altos del Golán, etcétera. En todos estos frentes está Hezbollah presente y podrían aplicar toda la fuerza que les permita hacer llegar la Guardia Revolucionaria iraní, que es digamos, la serpiente que está detrás de todos estos inoculadores de veneno en la zona. No es una obsesión de Netanyahu, aunque a muchos les parece que de tanto hablarlo debe ser algo personal. Lo está diciendo el jefe de Estado Mayor actual, el teniente general Kojavi, y lo está diciendo el ex jefe de la inteligencia militar israelí. Todos ellos apuntan a que el mayor peligro sigue siendo Irán, aunque lo haga de forma delegada a través de ejércitos intermedios como son el Hezbollah y Hamas o Yihad Islámica. Benny Gantz, candidato a formar gobierno en un Israel polarizado que no sale del bloqueo político, condenó el odio y la política de facciones actual y enarboló el espíritu del primer ministro Isaac Rabin en la marcha conmemorativa por su asesinato hace 24 años a manos de un ultraderechista judío. Gantz, que tiene hasta el 20 de noviembre para crear ejecutivo, fue el principal orador en un acto conmemorativo que, como cada año, congregó a miles de personas en la plaza de Rabin de Tel Aviv, donde el histórico mandatario, impulsor de las negociaciones de paz con los palestinos, que llevaron a los acuerdos de Oslo de 1993, fue asesinado. Gantz condenó la incitación y el discurso del odio, un reproche del que ha sido acusado Netanyahu durante los últimos años y al que se señaló cuando era jefe de la oposición en tiempos del asesinato de Rabin. Tras la muerte de Rabin, Netanyahu se convirtió por primera vez en primer ministro en 1996, posición que ha ejercido durante 4 mandatos, los últimos 3 desde 2009 de manera consecutiva, pero por ahora no ha podido revalidar el 5º. Y es muy probable que no lo pueda revalidar, aunque está haciendo toda la presión del mundo para que haya unas terceras elecciones en menos de un año, unas terceras elecciones para elegir gobierno. No estamos hablando en el ámbito municipal o como aquí en España autonómico, sino que estarían, si esto no se soluciona hasta el 20 de noviembre, que ya queda muy poco tiempo, pues estaríamos condenados como israelíes, digamos, a ir a una tercera ronda en febrero del 2020, y es muy difícil que esto se desatasque incluso entonces. Todo el mundo sabe exactamente cuál es la situación que desbloquearía todo esto. Sería exactamente una decisión personal de Netanyahu de renunciar a liderar un gobierno en las condiciones actuales de amenazas de ser inculpado en 3 juicios por distintos causas relacionadas con el fraude. Esto es lo que está bloqueando todo, absolutamente todo. Netanyahu es un mago convenciendo a los bloques y a los partidos para integrar oposiciones infalibles, y en este caso pues tiene como grupo de presión a 55 diputados para contrarrestar a los 34 de Cajol Labán de Gantz y a los que ha logrado unir en su pretensión de aspirar a ser el próximo jefe de gobierno. Lo lógico, la única salida posible es, otra vez, lo vamos a reiterar por 10ª o enésima vez, es un gobierno de unidad nacional en el cual están representados Cajol Labán y el Likud, y podría ser incluso con la mediación y la participación de Israel Beiteinu, les daría una mayoría abrumadora en el Parlamento de casi 2/3 para sacar adelante un montón de iniciativas que no estarían bloqueadas por los pequeños partidos que suelen sumarse a las coaliciones últimamente. Pero Netanyahu sabe que si Gantz asume el gobierno de unidad nacional, lo va a asumir, aunque fuera en un gobierno de rotación, asumiendo él primero durante estos primeros 2 años. Y en esos 2 años
Netanyahu puede verse en la cárcel, nada más y nada menos. Dentro de su partido están esperando que dé un paso al costado y deje progresar esta unidad nacional, que también en su partido la ven muy favorable y que podría desatascar no solo la situación política, sino la situación social en Israel, un país que cada vez está más polarizado por este encono de Netanyahu de marcar un nosotros y ellos, y en el medio un abismo por el cual caería definitivamente y se estrellaría cualquier sueño de un Estado judío. En el norte de Bogotá, capital de Colombia, se vandalizó una menorá, un candelabro judío mediante una esvástica pintada en su base. El monumento es obra del pintor y escultor Joel Grossman. La Cancillería colombiana manifestó su rechazo en un comunicado y dijo que el gobierno condena este tipo de hechos y expresiones de intolerancia y odio, al tiempo que reitera el respeto, solidaridad y gratitud de Colombia con el pueblo de Israel. Por su parte, el director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia calificó en su cuenta de Twitter como demencial, inaceptable y altamente ofensiva la pintada al monumento, ya que esta es un símbolo de paz. En mayo pasado, el expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se disculpó con la comunidad judía por comparar en un programa radial una ley de Israel como Estado-nación judío contra otra de la Alemania nazi. Colombia se convirtió en agosto de 2018 en el último país suramericano en reconocer a la Autoridad Palestina como un Estado libre, independiente y soberano, una decisión que fue tomada por el gobierno de Santos tan solo 4 días antes de terminar su mandato presidencial. Sí, recordarán, fue toda una sorpresa. En agosto de 2018 no salió reelegido. Juan Manuel Santos había elaborado incluso un tratado de libre comercio con Israel, unos lazos que unaban a Colombia, Israel, etcétera. Y cuando ya había perdido, cuando ya no tenía absolutamente ninguna obligación, pues 4 días después de estas elecciones y antes de que asumiera el nuevo presidente, de repente se descolgó con esta declaración de Palestina como Estado libre, independiente, soberano, lo que es una soberana, pero es una soberana tontería porque ese país no tiene ni siquiera unas fronteras declaradas. ¿Dónde está ese Estado palestino? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es su capital? Todo esto no existe, no está reconocido por Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo esto ha sido una especie de traición a la confianza de israelíes en el gobierno de Colombia. Esperemos que este atentado, este vandalismo que ha tenido lugar cerca de Bogotá, pues sea un hecho aislado y no se convierta en una señal de los tiempos de esta presidencia, que no se ha desdicho de lo que ha declarado el presidente precedente, Santos, y ha seguido en esta tónica de un alejamiento progresivo de Israel, lo que le ha llevado también a un cierto enfriamiento de las relaciones con la comunidad judía del país. Así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bueno, y hoy en la agenda cultural no tenemos la voz de Raquel, que la tenemos de corresponsal en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, donde se celebra una jornada sefardíes de mucho interés que está grabando y está entrevistando, así que vamos a tratar de suplirla de la mejor manera posible. Continuamos nosotros con esta agenda y la iniciamos hablando de Roberto Moldavsky, uno de los humoristas judíos más exitosos de Argentina, porque visitará Madrid y Barcelona como parte de una gira que lo llevará también por Irlanda, Reino Unido e Israel. En Madrid estará este 5 de noviembre, hoy mismo, en la Sala Galileo Galilei, y el 23, también de este mes de noviembre, en el Casino Alianza del Poblenou, esta vez en Barcelona. Si bien hasta hace 2 de sus actuales 57 años era un perfecto desconocido, en la actualidad es uno de los cómicos más importantes y aclamados de Argentina, con éxito en la radio, la tele y el teatro.
Bueno, yo les recomiendo, aunque no sean argentinos, pongan en YouTube Moldavsky, lo tienen deletreado aquí en el texto de esta noticia, Roberto Moldavsky, y podrán ver y oír algunos de sus monólogos, son desternillantes, siempre desde su perspectiva del judaísmo. No es humor clásico judío, sino es un monologuista que utiliza mucho sus referencias al mundo judío. Él es de apellido ashkenazí, de padre ashkenazí, pero de madre sefardí, como se dice comúnmente en la Argentina, turca, y ha sido hasta hace muy pocos años, tenía una tienda creo que de telas en la zona del Once, que es el barrio de los comercios judíos de Argentina, o sea que era un típico comerciante, solamente que siempre contaba muy bien los chistes, y hace cosa de 2 años empezó a soltarse, fue a una especie de clase de stand-up y luego lo reclutó otro cómico argentino importante llamado Jorge Schussheim, o Schussheim, si se pronuncia perfectamente, que lo llevó como monologuista a su restaurante judío, y de allí fue descubierto por un personaje muy importante de la radio, empezó a tener su espacio en la radio, luego empezó a tener su espacio en un programa de televisión, y desde hace un tiempo tiene un show en el teatro en la Argentina, que hasta tal punto triunfa que hoy en día es el espectáculo que más gente atrae de todos los que se presentan en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es mucho decir, esto competir contra los musicales, contra el teatro clásico y el teatro contemporáneo. Está compitiendo Roberto Moldavsky, así que les recomendamos, si viven en Madrid, pues hoy, no sé cuándo lo oirán, el 5 de noviembre a las 8 o 9 de la tarde, creo que es por ahí, en la sala Galileo Galilei, pues está Moldavsky. Él luego prosigue viaje hacia Israel, se da un tourné por varias ciudades, y cuando vuelve pasa por Barcelona el 23 de noviembre en el Casino Alianza de Poblenou de Barcelona. Yo auguro que habrán próximas giras de Moldavsky en España y que incluso seguramente se presentará en salas con más aforo, porque su estrella es muy exitosa y trata asuntos de actualidad y se renueva constantemente, no tiene 2 shows iguales, y yo creo que se lo puede entender incluso alguien que ni es judío ni es argentino. Pues esas son sus citas más próximas aquí en España. Ahora les hablamos de una carta, cambiamos de tema, manuscrita de Sigmund Freud, que muestra el lado sentimental del pensador del siglo XX, así como una visión de la vida del prominente refugiado judío ante el avance nazi. Será subastada en diciembre en Jerusalén. La carta está escrita en alemán, fechada el 21 de junio de 1938 y enviada semanas después de que Freud huyera de los nazis en su Austria natal y se mudara a Londres. En ella le escribe a la filántropa Margaret Stoneborough Wittgenstein, hermana del filósofo Ludwig Wittgenstein, amiga y paciente en Viena, para expresar su pésame por una tragedia personal. La misiva muestra un lado tierno muy poco habitual en el padre del psicoanálisis. Aunque varios miembros de la familia Wittgenstein se convirtieron al cristianismo, eran de ascendencia judía, sometiéndolos a las leyes racistas de la Alemania nazi. Sin embargo, sus recursos financieros, su estatus de élite en la sociedad y la conversión al cristianismo les permitieron protegerse. Por entonces, Freud ya tenía 83 años y estaba enfermo de cáncer. Vivió un año más hasta su fallecimiento el 23 de septiembre de 1939. La carta fue adquirida por un coleccionista israelí en una subasta en Europa y ahora, como decíamos, será subastada en Jerusalén el 3 de diciembre, con una oferta inicial de $6.000. Bueno, la verdad que no me parece un precio demasiado elevado, ¿no? Para este tipo de material, una oferta inicial de $6.000 seguramente alcanzará un precio más alto, porque muestra, como decía la noticia, un Freud distinto al que estamos habituados. En general es mucho más seco, más racional,
Y en este caso, pues se nos ha puesto tierno porque era una paciente y una persona muy allegada a la que quiere de alguna manera complacer con estas condolencias. Llegamos al final de la agenda cultural hablando del ayuntamiento de la localidad navarra de Tudela, porque ha aprobado una declaración institucional en la que aboga por impulsar el turismo cultural en la ciudad en torno a la convivencia de las culturas musulmana, judía y cristiana, una iniciativa que busca ahondar en el conocimiento de su pasado. Por eso quiere trasladar su apoyo y colaboración a la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, a la que quiere seguir perteneciendo por ser lugar de encuentro y de trabajo en torno a unos objetivos que comparten todas las ciudades integrantes y sus representantes, independientemente, dice, de sus dimensiones, sentir político o comunidad a la que pertenezcan. Además, el ayuntamiento muestra su voluntad de retomar las relaciones con la ciudad israelí de Tiberíades, con la que Tudela está hermanada y con la que quiere tener en un futuro mayores lazos de unión, contacto e intercambio de actividades. En las últimas elecciones salió elegido el Frente de Partidos de Derecha Navarra Suma en lugar de la versión local de Izquierda Unida que gobernaba desde 2015. Sí, y se nota mucho porque entre 2015 y 2019 pues Tudela tuvo como un paréntesis en su reivindicación de su pasado judío, en las actividades e incluso, cuando uno tiene una ciudad hermanada, no deja de ser hermano porque cambia el signo político de los que están al mando de del consistorio, ¿no? Pues eso es lo que pasó durante estos años oscuros, que podríamos decir, entre el 2015 y el 2019, que de pronto la ciudad cambió de signo, porque antes también había una coalición en el gobierno vinculada a los partidos de derecha o de centro derecha. Ahora la declaración institucional apunta en la recuperación y no se está hablando solamente de la cultura judía, están apuntando a la convivencia de las culturas musulmana, judía y cristiana. Pero para eso quieren retomar, por ejemplo, las relaciones con la ciudad israelí hermanada de Tiberíades y también potenciar, como era su lugar en la red de juderías hasta el año 2015, su papel. No olvidemos que Tudela, a pesar de que es una ciudad que hoy en día tiene un peso específico relativamente poco destacado incluso dentro de la comunidad navarra y a nivel nacional, pues ha sido cuna de los principales nombres de la España judía medieval. Ahí nació Benjamín de Tudela, que fue un explorador que se anticipó en siglos a Marco Polo en llegar a las comunidades prácticamente de todo el mundo habitado, excepto el continente americano, por supuesto, de entonces, o de Abraham Ibn Ezra y de otros personajes que realmente son, como Yehuda Levi, imprescindibles para esta genealogía del judaísmo en España. Y parecían haberlos dejado de lado. Desgraciadamente no es el primero ni el único caso en que pasa esto. Yo seguiré reivindicando aquí y espero que algún día pase que la ciudad de Granada, con todo el esplendor de la Alhambra, también ha sido una ciudad judía. Es más, la llamaban Garnata al-Yahud, es decir, la Granada de los judíos. Ese era el nombre original. Es una ciudad que rebosa de huella judía por todas partes, que no son reivindicadas y que son de alguna manera también eclipsadas desde el punto de vista ideológico, para no entrar en estas controversias de a ver si por apoyar a los judíos vamos a estar apoyando a los israelíes o no sé qué tonterías de signo político del que sea. Así que desde aquí nuestro beneplácito a la decisión de Tudela. Así cerramos esta agenda cultural de hoy y las noticias les esperamos mañana en este mismo espacio. Hasta mañana.